Entonces, me decías tú que si me han agredido, sí. Una vez una señora me agarró a paraguasos, ¿verdad? En otra ocasión, una mesera no me quiso servir. Yo creía que estaba bromeando, porque me dijo, yo a usted no le sirvo. Y se fue. Y yo veía que hablaba por allá con otra mesera, pero yo creía que estaba bromeando, de verdad. Pero ya cuando pasaron 10 minutos, 15 minutos y no venía, pues sí fue a preguntar qué pasó. Y ella dijo, a mí no me importa, aunque me corran, yo no le voy a servir a ese señor, ¿verdad? No sé qué telenovela estaba así. Sí, a veces pasa es que la gente es muy, se deja llevarse. Sí, no, y fíjate que también en Zacatecas me tocó que una señora, estaban viendo la grabación de una telenovela y eh, fue en Guanajuato. Y entonces estamos en la Lóndiga y la señora agarró a sus hijos, pero como si yo fuera el demonio. Estaba viendo así y en ese momento salgo yo a hacer mi escena y agarró y les tapó los ojos. Ni lo vean, no, el demonio, el demonio. Oye, Alberto, si yo te preguntara, ¿cuál fue la última película que Alberto vio en Netflix o que la vio en el cable? ¿Cuál fue la última película que viste cuando hayas tenido tiempo libre? Porque andas de arriba para abajo. Sí, no, el día de ayer eh, vi En Nombre de la Rosa, una película, creo que se hizo por los años 80. Con Sean Connery. Exactamente. Y me volvió a fascinar. Cuando uno ve una película y que el tiempo la hace más asertiva, que el tiempo la hace más significativa, quiere decir que es una buena película. Ujú. Y Humberto Eco, yo creo que es de las pocas novelas que se han podido llevar al cine con este éxito. Generalmente las novelas eh, es muy difícil que se puedan llevar al cine y ocurra este fenómeno, porque la parte de la literatura es muy distinta la novela a lo que ocurre en una ficción, a ya dramatizar el hecho, y casi siempre falla. Digo, las obras, por ejemplo, las novelas de Pedro Páramo, la novela de Pedro Páramo, eh, de Rulfo, pues no fue exitosa, no tuvo, digo, es que cómo hacer esta cuestión del realismo mágico y transportarlo, y lo mismo ocurrió con La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, y lo mismo eh, eh, varios de los textos de novela es difícil, pero esa fue la película más reciente el día de ayer. Ahora, Alberto, si yo te dijera, Alberto, recomiéndame por favor una película buena que te haya gustado, internacional, nacional, recomiéndame algo porque estoy aburrido. ¿Qué me recomendarías? Si estás aburrido, yo te diría, puedes ver De Noche Vienes Esmeralda, película de Jaime Humberto Hermosillo, que también la vi recientemente, y no porque haya participado yo, pero creo que es una película para la gente que de pronto cree que el cine mexicano no es divertido, que el cine mexicano está mal hecho. Vean esa película. Otra película, y ni modo voy a hablar de películas que para mí son importantes y significativas, que vean Fe, Esperanza y Caridad, ¿verdad? Eh, la acabo de ver también hace unas 2, 3 semanas. También acabo de ver Miroslava, una película que me gusta de Alejandro Pelayo, que, que no es de mis preferidas, pero creo que es una película que tiene muchos valores. Acabo de ver también Salón México con María Rojo, y acabo de ver, es que hubo un ciclo ahorita, yo soy director académico de la Escuela de Carla Estrada, y entonces cada viernes estamos invitando a una personalidad para que les hable a los actores, quiero decir, un buen actor, una buena actriz, para que les hable acerca de su proceso creativo. Y a mí lo que se me ocurrió es elegir, seleccionar escenas, y a partir de las escenas eh, platicar con los actores y a ver a dónde los lleva. Entonces acabo de ver Sin Remitente, porque con Luisa Huertas hicimos la entrevista. Acabo de ver de Patricia Reyes Espíndola Los Motivos de Luz, que es extraordinaria. La Reina de la Noche también.
vamos a invitar a María Rojo y obviamente con María Rojo pues hay que ver la tarea y hay que ver Salón México y hay que ver María de mi Corazón y hay que ver Matiné y hay que... creo que es momento ahorita en esta cuarentena de, de retomar esas maravillosas películas, o mucha gente que ni siquiera las ha visto, es momento de verlas. Lo que pasa es que igual que los alumnos, muchas veces no saben qué ver y uno pues les tiene que empezar a recomendar. Entonces ya Oye, les hice una recomendación ahorita de no sé cuántas películas. no, no, excelente. Oye, Alberto, si yo te pidiera que definieras tu filosofía que has forjado a lo largo de tu vida, tu filosofía de vida, ¿cuál sería? No sé. No sé, porque creo que eso es como cerrarte mucho a dar una definición. Es como cuando uno le dicen, a ver, defínete en 3 palabras. Y yo siempre digo, no, me voy a definir en una sola palabra. Indefinible. Entonces, es igual, esto de una filosofía de la vida, no sé, no tengo yo una filosofía de la vida. Y si hubiera una filosofía de alguien más que he seguido, sí es la filosofía de mi padre. Y esa es quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo creo que es una expresión magnífica porque en el servir, volvemos al inicio de la plática, es encontrar realmente para lo que uno es útil, lo que a uno le gusta hacer y lo que uno hace por alguien más. No nada más para llenar los bolsillos de uno o para llenarse el ego, sino para poder compartir y hacer que en alguien más exista un pequeño cambio. Creo que si eso se logra, pues es magnífico, es sensacional. Yo tuve un momento hace unos 4 años más o menos, en que me desaparecí 2 años, ¿Mm? 2 años del medio. Se especuló mucho acerca de esta desaparición cuando pues debería de ser que uno respetara los procesos de cada quien. Y si mi proceso en ese momento era de no querer hablar e irme del país, me parece que igual que uno respeta a tantas personas que desaparecen de pronto durante años y pues tienen sus razones, creo yo que uno también tendría el mismo derecho de hacerlo y no tener que avisarle a nadie, ni darle cuentas a nadie absolutamente, más que las personas que uno considera que son cercanas y que uno tiene. Mira, esto de la vida privada eh, se ha tomado con una ligereza, ¿Mm? sobre todo por los medios, en donde no entienden que la vida privada es eso, es privada. Pues ¿por qué se llama así? Pues porque es privada. Y cuando uno em, no quiere entrar a ese juego de hablar de la parte personal, es uno tomado por un, mm, por un ser soberbio o por un ser que tiene uno conflictos con el mundo y que por eso no los quiere uno exponer, o que tiene miedo uno de exponer la vida. No, yo creo que es al revés. Yo creo que porque uno ha encontrado eh, el, el, la claridad suficiente para poder saber qué comparte uno con la gente que uno no conoce y que si comparte uno con la gente que uno quiere compartir. Y ese es un derecho, sencillamente. Decía que en este periodo de, de separación, precisamente no fue para encontrar una filosofía de vida, sino fue para reforzar una serie de valores personales que creo que son importantes que cada uno los reflexione y que tiene que ver en proyecto de vida y que tiene que ver con pues con un espacio como muy creativo. La creatividad necesita de soledad, forzosamente. Y después lo que ocurre en la creatividad necesita de gente para poder exponerlo.
Pero mientras uno no realice esta situación de soledad, me parece que la creatividad no le gusta el ruido, no le gustan las otras personas. La diosa creatividad va con la gente que está en un estado muy especial. Por eso grandes escritores, por eso grandes compositores, pues de pronto desaparecen y se recluyen porque necesitan de este espacio personal. Por eso te decía que para mí la cuarentena eh, es como una prolongación de algo que es conocido y desde hace mucho tiempo. Ya estás acostumbrado a Pues, cierta cuarentena. sí, esa es la realidad. Alberto, si yo te quisiera pedir algún tip o algún consejo para la gente que tiene esa inquietud de ingresar a la actuación, que se siente capaz, que se siente con ese ímpetu de actuar, pero le da miedo o no sabe dónde dirigirse, ¿qué primer consejo le puede dar una persona que ya está consagrada en la actuación mexicana como tú? ¿Qué le recomendarías? Pues más que consagrado, yo diría hecho moldeado a la forma, así como un herrero, ¿verdad? Hace una herradura o, o se forja una espada, pues así poco a poco uno se va forjando a través de estudio, a través de experiencias, a través de el trabajo, a través de el no cejar, a través de ser muy obstinado. Y yo les diría, sería mi primer, no consejo, sino mi primera sugerencia, que sean muy obstinados, que sean muy tercos y que realmente vayan por lo que sienten que deben hacer. Y para ello, obviamente, no va a ir uno sin armas. Es como si le aventaran a uno, ándale, ya estás fuerte para la guerra y no le dan a uno ni fusil, pues ¿cómo, no? Fundamental, herramientarse. Tener las herramientas suficientes para que la creatividad fluya, porque una cosa es tener talento y otra cosa es no hacer que el talento se alimente. Y mira, la vida se alimenta de la vida, pero el arte se alimenta también del arte Claro. y del conocimiento. Y entonces, si seguimos esta tradición tan absurda en donde se decía que una gente con talento no debe de, no debe de influenciarse por, para que su talento no se le merme, es un error muy grande. Cuando un actor dice que yo soy un actor nato, por eso no estudio, es un nato ignorante, discúlpenme, pero esa es la verdad. Es fundamental el estudio, porque el estudio te va a dar seguridad, porque el estudio te va a dar una serie de elementos para que tú sepas y conozcas cómo vas a atacar una tragedia, una comedia, una pieza, una farsa, una obra didáctica, eh, cómo abordar el teatro del absurdo, cómo hacer televisión, cómo hacer cine. Eso sí se aprende. La actuación eh, no se enseña, pero sí se aprende. Esta es una paradoja. Uno no le puede decir a un estudiante, mira, tú te vas a actuar de esta manera, pero sí le puede dar unos elementos para que vaya descubriendo cómo enfrentar. Digo, la cosa más compleja es entrar a ficcionarse. Y el ficcionarse significa que uno ya sabe concentrarse, significa que uno sabe entrar en el pensamiento de otro, pero la actuación es totalmente antinatural. Eso que dicen, ay, nada más siéntelo, métete al personaje, es una tontería y de una irresponsabilidad tremenda decirle a un estudiante o a alguien que nunca ha estudiado actuación, siéntelo, tú nada más siente el personaje. ¿Cómo se siente el personaje? Si uno no tiene ninguna referencia, uno no sabe de circunstancias inmediatas ni inmediatas, ni sabe cómo crear un conflicto, ni sabe uno cómo dar elementos para que el carácter incida, no sabe uno nada absolutamente de axiología, no sabe uno acerca nada absolutamente de los hechos psicológicos, ni sabe cómo es el superego, ni el ego, ni el id, ni el subconsciente del personaje, pues obviamente así de básico y elemental va a ser su trabajo. Eh,
Hay mucha gente que dice, no, es que estudiar Stanislavski, por ejemplo, es que estudiar Stanislavski está pasado de moda porque Stanislavski fue a principios de 1900, principios de siglo XX, y entonces, y fue en Rusia, y entonces no tenemos nada que ver con los rusos. Es verdad, nuestra idiosincrasia es distinta. Sin embargo, hay bases fundamentales que sí plantea Stanislavski y que debemos de conocer, así como pensar que estudiar a Diderot es una tontería, porque Diderot es anterior todavía a Stanislavski, pero un tratado de lo que es el arte y lo que es la entrega actoral está en la Paradoja del Comediante. Y si uno no conoce de Brecht y no sabe uno que el distanciamiento es un término inadecuado para hablar de lo que Brecht quiso decir, como es el extrañamiento, y el extrañamiento es separarse del carácter para después poder entrar en él. Y es hacer una separación, pero una separación que ya lo planteaba Diderot completamente, y que es el conocimiento total de ese ser. Fíjate que a mí me encanta esta metáfora en donde uno se convierte en Dios. A los griegos les pedían entusiasmarse. Entusiasmarse, ¿qué quiere decir? Enteus, ¿qué quiere decir? Estar en Teus, que estar en Dios, endiosado. Y para estar uno endiosado, uno necesita saber cómo entrar a esa energía. Y para poder entrar a esa energía, necesita uno seguridad. Y la seguridad te la da el hecho de saber crear. Porque lo que está haciendo uno, en realidad, está dándole vida a un ser humano nuevo. Uno está prestando su voz, prestando su cuerpo, prestando su inteligencia, pero para un ser que ya no es uno. Cuando a mí me preguntan qué es actuar, además de la maravillosa definición de Héctor Mendoza, que es reaccionar a estímulos ficticios con verdad, a mí me gusta decir mucho que actuar es ser otro, convertirse en otro, darle vida a alguien más. Pero para darle vida a alguien más necesita primero conocerse uno. Por eso los ejercicios de autoexploración, por eso los ejercicios en donde le piden a uno, a ver, ¿qué te molesta a ti? ¿Qué te estorba? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te indigna? ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? Y muchos alumnos dicen, pero si yo vine aquí a tomar una clase de actuación, no a tomar una clase de autoconocimiento, pues es que si uno no se conoce primero, pues uno no puede desprenderse de uno, de lo que es uno, para empezar a convertirse en el otro, el arte de la otra edad. Y es así de complejo. Si a ti te dijeran, Sergio, en este momento, oye, fíjate que no vino no vino el doctor, el que va a operar, toma tu bata, toma tu cubrebocas, toma tu bisturí, ándale, opéralo, ábrele ahí porque le tienes que quitar un riñón. ¿Tú te atreverías a hacerlo? No, claro que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No tengo una preparación como Claro, ¿y por qué entonces, si se puede meter cualquier mequetrefe a actuar sin tener ninguna preparación? Me parece que eso es inmoral. Digo, si uno no se atreve a hacer, yo no me atrevo, me encanta el básquetbol, pero yo no me voy a parar nunca en una cancha profesional de básquetbol, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sería inmoral estar ahí y además haría el ridículo. ¿Y por qué entonces mucha gente sí se atreve a actuar sin tener conocimiento alguno? Es lo que nos tendríamos que preguntar. Además, la actuación te da la posibilidad de entender que hay que buscar esto que se llama matiz técnico de la expresividad para entender que aunque la actuación es una, tú necesitas actuar de manera diferente cuando estás ante una cámara de cine, cuando estás ante 3 cámaras de televisión, a cuando estás con un público en un teatro, y cuando estás en un teatro íntimo como microteatro, y cuando estás en un teatro
más grande como el Granero o el Círculo Teatral, o cuando estás en un teatro inmenso como el teatro El Julio Castillo. Obviamente el matiz técnico de la expresividad tiene que cambiar si uno no lo entiende, y esto se aprende, ¿eh? Y esto sí se aprende, necesita uno saberlo a través de una escuela. Y necesita uno educar su voz, y necesita uno educar su cuerpo, y necesita uno educar sus emociones. Yo les recomiendo el día 27 y 28 de este mes, precisamente viendo nosotros esta necesidad de mucha gente de saber qué se requiere para ser actor, dónde pueden estudiar o qué tipo de actores quieren ser, se va a dar un taller de 2 días, de 3 horas cada día en EACE. Pueden entrar a la página de EACE, www.eace.com, y en esa clase vamos a estar 5 maestros que les vamos a indicar, son principios básicos de la actuación para la gente que no sabe cómo iniciar con esta formación actoral. Entonces, creo que es una buena manera como de confrontarse también y saber si quieren ser actores verdaderamente o no tienen. Olvídate el talento, porque eso es muy difícil que alguien te lo diga. Sin embargo, sí al menos darte una base para que tú te midas y sepas si tienes la fuerza, si tienes la disposición sobre todo para poder llegar a ser un buen actor. Bien, Alberto. Ahora sí que fue un consejo totote y realmente en esencia es prepararse día con día, no quedarse en su zona de confort y exigirse y retarse a uno mismo a ser mejor. Porque sabes que el hecho teatral te obliga a empezar a trabajar contigo en cosas que, aunque lo neguemos, todos las tenemos, todos tenemos miedos y todos nos frustramos y todos tenemos complejos y todos tenemos, pero a través de la actuación uno entiende que el actor debe de ir más allá de sus miedos, debe de ir más allá de su ignorancia y debe de luchar uno con todo para poder librarse de la ignorancia. Pero librarse de la ignorancia no es nada más decir, ya no soy ignorante o me vale la ignorancia. No, siempre es prepararse. Obviamente, leer. Cuando a mí en la secundaria, un maestro nos dejaba leer el Quijote una semana y al otro día la Divina Comedia. Imagínate nada más a los 13 años leyendo eso, muchos acabaron odiando la literatura. Porque si te dicen, a ver, vas a leer el arcipreste de Ita para dentro de una semana, ¿verdad? Y para la otra semana te dejan leer el mío Cid. Obviamente, si no tienes tú ya el gusto, te dicen, ¿ya leíste a Zorrilla? Los alumnos inventaban. Y había cosas tan absurdas como que te decían que tenías que hacer un resumen de cada uno de los capítulos. Imagínate nada más hacer un resumen de cada uno de los capítulos de la Divina Comedia. Sí. Una locura. Ahí estaba la pobre mi madre escribiendo a máquina, ¿verdad? Las madrugadas para poder ir sintetizando la Divina Comedia. A los 13, 14 años, por fortuna, yo no terminé odiando la literatura, pero muchos de mis compañeros de ese momento sí. Fue una manera de alejarlos. Pero bueno, también fue una manera de motivarme. A mí la lectura me ha gustado siempre, pero porque en mi casa era normal. Había libreros por toda la casa. Toda mi casa estaba llena de libreros, llenos obviamente. Entonces yo cuando llegaba a la casa de mis amigos yo no podía entender por qué estaban desnudas las paredes. Yo me asustaba y les decía, ¿por qué no hay libros? ¿Por qué no tienes libros? Era parte de mi casa y nunca nos obligaron a leer. Era mi padre el ejemplo y mi madre que siempre estaban con un libro en la mano. Mi padre siempre tenía un libro, tenía una revista, tenía un periódico en la mano. Siempre. Es la imagen que yo tengo y su sillón preferido a leer. Y verlo pues nos motivó a nosotros. Y ver yo a mi hermano Ricardo, que leía mucho, y ver a mi hermano Iván, que leía, y mi hermano Edgar, que le fascinaba la lectura, pues obviamente para uno es costumbre.
mal se sentía uno si no estaba uno leyendo. De verdad. Y entonces así es la costumbre también para la lectura que uno les tiene que imponer a los hijos, a los sobrinos, no forzarlos a leer, pero sin embargo sí motivarlos. ¿Por qué? Porque la lectura te da imaginación, la lectura te da identidad, la lectura te da concentración, la lectura te da el viaje a mundos maravillosos en donde te vas a comprender a ti mismo y es un placer enorme que debemos regalarle a los seres que queremos. Muy bien, Alberto. Última pregunta, Alberto. Quiero que yo te sigo en Facebook ya desde hace tiempo, entonces yo veo que estás constantemente en todo el país, charlando en audiencia, microteatro, y eso es algo que admiro mucho de ti, y hace rato en la charla que llevábamos al principio, me lo confirmaste. ¿Te gusta de alguna manera impulsar el arte? Porque andas, sobre todo, haciendo lecturas. Te veo que andas en municipios muy pequeños que yo ni sabía que existían. Andas por todo el país. Cuando no estás grabando una novela, andas por todo el país divulgando el arte. Platícanos un poquito de esa empresa que tienes de andar de pata de perro por todo el país, coludido con el arte. Fíjate que es una obligación impuesta, pero muy gozosa. Claro. Yo me prometí, digo, no lo he cumplido ahora por esta cuestión de la cuarentena, pero ir por lo menos una vez al mes a una comunidad o a una escuela o a un parque a leerle a los niños. Mira, los adultos ya no tenemos remedio, estamos echados a perder, esa es la realidad. Pero sí tenemos esperanza con los jóvenes y con los niños. Y entonces, cuando yo en Bellas Artes les dije que el programa de Leo Luego Existo ya estaba equivocado porque habían dejado atrás el programa fundamental de Leo Luego Existo, que era ¿Quieres que te lo lea otra vez? Y que eran lecturas en donde se incitaba a los niños a la lectura, y cortaron extrañamente, no sé por qué ese programa, yo me retiré, porque yo ya no creía en eso. Yo ya no creía ir a leerles a las personas adultas, qué bueno. Y cada mes, ¿verdad? Las personas van a escuchar a su actor o a su actriz preferida al teatro y se sientan y escuchan, pero yo dudo que esas personas vayan y lean. Estoy siendo muy rudo o cruel con esto, pero es la verdad. No creo que vayan a leerles a sus nietos ni a sus hijos. Se quedan con eso y queda nada más como una, y fui a ver al actor o a la actriz al teatro, ay, qué bueno, ay, le aplaudí, leyó bonito, leyó feo y ahí se acabó. Y por eso yo ya no creo en ese programa y así que implementé mi propio programa que se llama El Círculo Teatral de Alberto Estrella Te Invitan a Leer, en donde voy a escuelas, a secundarias sobre todo y a primarias. Eh, para, para acercar a los jóvenes, a los niños a la lectura y ver el gran placer que da. Y luego me dio ahora, no sé si lo sepas, por hacer un programa los días martes que se llama Leyendo en Círculo, que es martes de novela, teatro y cuento, en donde abordamos a grandes personajes dentro de la literatura. Y los días jueves estoy leyendo sonetos. Son sonetos de mi autoría y pues hay que vencer esa parte también de timidez en donde uno siempre estamos con el rollo de que, ay, no, yo, no, digo de mí ya humildemente, yo, no, pues ese fue un trabajo, gracias al equipo, no, pues es el trabajo de uno y es el esfuerzo de uno. Y entonces yo me arriesgo ahora a leer sonetos los días jueves a través de la página de mi Facebook y del Instagram o del Círculo Teatral. Y ha sido un gran placer, sobre todo ver el gozo con que toman estos sonetos, sobre todo las mujeres. Sabes que el soneto pasado lleva ahorita ya más de 6,000 visitas, por ejemplo, ¿no? Uno de los primeros sonetos lleva ahorita cerca de 15,000 visitas y eso es muy halagüeño porque siempre donde se lanza la palabra amor, el mundo se detiene, el mundo se transforma, el corazón se abre y estamos dispuestos a escuchar. Entonces, en estos tiempos es muy importante el acercarnos también a la palabra,
a través de la poesía, por ejemplo, o de cualquier tipo de texto, ya sea dramático o la literatura en novela o en cuento, porque me parece que en estos tiempos de reflexión siempre se llena la mente y el alma con el conocimiento de otros. Y los grandes autores son sabios y han descubierto cosas de la vida que uno no recordaba posiblemente. Y entonces ellos nos acercan nuevamente a este recuerdo. Alberto, pues te queremos agradecer por esta charla, digamos, recorrido de tus inicios en la actuación y un poco de orientación y un poco de charla realmente de qué es lo que lleva a Alberto a su motor por todo el arte, por todo el país. Y yo te tengo en especial mucho reconocimiento, que me acuerdo que te he visto en películas. Santitos fue la primera película donde yo te conocí, ya hace unos años. Y bueno, ya viéndote en novelas, y recientemente que ya tengo oportunidad más de estar involucrado en el teatro, pues ya que como un actor de teatro, Alejandro Ramírez nos presentó. Entonces, vaya, nada más tengo admiración y agradecimiento porque nos permitieras esta entrevista y que la gente te pueda conocer un poquito más íntimamente. Quizá los que no tenían el gusto, pues ya ahora se conocen un poquito más de ti. Queremos agradecer mucho. Pues con todo gusto, y yo agradezco también estos momentos porque le permiten a uno hacer un viaje eh, en este intrincado mundo del autoconocimiento. Y mira, la vida se pasa rapidísimo. Y ahorita te dije 35 años y volteo y digo, ¿dónde quedaron esos 35 años? Claro que ya empiezo a valorar y digo, pues sí, esto y esto otro, pero sin embargo la vida se pasa en un instante, por eso hay que aprovecharla, hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que amarla, hay que compartirla, hay que vivirla, porque se va en un instante. Rapidísimo. Ok. Pues muchísimas gracias, Alberto. Un honor tenerte por aquí. Espero que pronto volvamos a coincidir. Señoras y señores, él fue Alberto Estrella. ¿De dónde esos aplausos? ¿De dónde surgen los aplausos? Podemos compartir nuestro cortometraje con tú, Alberto. ¿Qué cortometraje? Sí. Te voy a pasar el link hemos grabado 2 cortometrajes, Oliver y yo. Qué padre. Te paso los links para que los veas. Duran poquito, duran como 10 minutitos. Están... Luego me invitan a hacer un cortometraje. No, encantadísimo. Claro. En diciembre es cuando se hace un laboratorio de cine. Claro que sí.